Señores, en un día como hoy en la historia fue decapitada en la Torre de Londres, en un sitio que se puede visitar. Si ustedes van a la Torre de Londres, le muestran exactamente dónde fue decapitada Ana Bolena, cuyo juicio y cuya muerte se cumplió en un día como hoy. Bueno, el juicio en el año de 1536 por parte de su esposo Enrique VIII. ¿Quién era Ana Bolena? Perteneciente a una familia de las más significativas de Inglaterra, de la alta nobleza de Inglaterra. Ana Bolena no era una plebeya cualquiera. Y Ana Bolena había sido educada en Francia, en la corte nada menos que de Francisco I. Era la época en que se dividían a Europa Enrique VIII, Francisco I y Carlos V de Alemania y I de España. Y Enrique VIII estaba casado con la tía del último de los que mencionamos, de Francisco I. Catalina de Aragón era tía de Carlos V de Alemania y I de España. Pues Ana Bolena regresa de Francia. Tiene el lugar que tiene en el servicio de la corte. Inmediatamente se destaca. Dicen que no era una belleza clásica, sino una mujer muy llamativa, muy expresiva, muy inquieta, con unos ojos brillantes que incitaban, con una tendencia a divertirse. Nunca se ha dicho que de manera ni extravagante ni pecaminosa, pero era una mujer sensacional que llamó inmediatamente la atención de muchos. Y le llovieron los novios, pero entre ellos Enrique VIII, que era rey y que estaba casado con Catalina de Aragón, y que se enloqueció por Ana Bolena. Lo primero que hizo fue oponerse a su matrimonio con un noble inglés. Inclusive movió cielo, mar y tierra dentro de la iglesia para que ese matrimonio no fuera posible, porque él la quería para sí mismo, para Enrique VIII. Pero ¿cómo hacer si estaba casado? ¿Cómo hacer si el matrimonio es indisoluble? Y había un problemita político de por medio, y es que Enrique VIII estaba desesperado por tener descendencia masculina para asegurar la continuidad de su línea dinástica en el trono de Inglaterra. Es que en ese momento las mujeres no podían aspirar a ser reinas, lo que rápidamente se modificó porque precisamente una hija de Enrique VIII sería una de las reinas más destacadas de Inglaterra, Isabel I, hija también de Ana Bolena. Pero los hijos que daba Ana Bolena o se morían tan pronto nacían o ella los abortaba por alguna condición física que tuviera. Recuerden que era época en que la medicina no tenía ni remotamente los avances que tiene hoy. Lo cierto es que Enrique VIII no tenía hijo varón y necesitaba un hijo varón, pero además le enloquecía Ana Bolena. Y la cortejó y le pidió al Papa Clemente VII que anulara su matrimonio con Catalina de Aragón, por una razón muy traída de los cabellos, y es que Catalina de Aragón había estado casada con el hermano mayor de Enrique VIII y que por esa condición tenía un impedimento para casarse con el hermano, con Enrique VIII. Eso no tenía ni pies ni cabeza. Además, ese matrimonio al parecer no había sido siquiera consumado, pero él presentó ese argumento y la Iglesia lo rechazó. Tenía razones canónicas, claro, pero tenía también razones políticas, porque es que el gran defensor de la Iglesia era Carlos V, quien era además el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. De manera que no meterse mucho con Catalina era una buena idea desde el punto de vista político, suponiendo que hubiera razones políticas en la decisión de la Iglesia de mantener ese matrimonio. Las cosas llegaron al punto en que Enrique VIII, desesperado, resolvió romper con la Iglesia Católica y fundar su propia iglesia y ser él la cabeza de la iglesia.
y puso de garantía de su fidelidad a la Iglesia el que el Papa mismo lo había declarado defensor fidei, defensor de la fe, en un debate que se desarrolló en la Iglesia precisamente contra los heréticos o contra los cismáticos protestantes que empezaban a aparecer en Europa. Entonces, Defensor Fidei, así se muestra y se siguen manifestando así los reyes de Inglaterra, DF, Defensor Fidei, como fue declarado Enrique VIII. Entonces le dijo al Papa, o usted me concede el divorcio o yo me separo de la Iglesia, que fue lo que ocurrió. Catalina de Aragón, una mujer virtuosa, una mujer buena, maravillosa, pero que no tuvo hijos varones. ¿Qué se le va a hacer? No tuvo sino hijas mujeres. No le servía a Enrique VIII tampoco para su pasión, porque estaba enloquecido por la jovencita Ana Bolena, con quien contrajo matrimonio. Y contrajo matrimonio después de la anulación que le decretó un cardenal que le convenía mucho, Thomas Cranmer, que era pues de la entraña de Enrique VIII o estaba sometido a su capricho y a su voluntad por miedo. Fuera lo que se fuera, Cranmer declaró la nulidad ipso iure del matrimonio entre Catalina de Aragón y Enrique VIII, y Enrique VIII contrajo matrimonio con Ana Bolena por el culto nuevo, que sería el del muy respetable de la Iglesia anglicana, que tiene ese origen tan discutible como lo estamos proponiendo. Vienen los amores. Parece que Ana Bolena ya se casó estando encinta, estando grávida, pero oh, sorpresa, también una hija. Hay un hijo que nace, pero que nace prácticamente muerto, muere de muerte súbita inmediatamente, y el rey se desesperaba, se enloquecía y quería tener otra posibilidad. 6 esposas tuvo Enrique VIII, Ana Bolena sería la segunda. Había que prescindir de Ana Bolena. Y resolvieron acusarla de todos los delitos de que podían acusarla, empezando por traición, por adulterio, por incesto. La acusaron de tener relaciones sexuales con su propio hermano, de todo la acusaron. La condenaron y le cortaron la cabeza a Ana Bolena. Pero miren ustedes las contradicciones de la historia, o los juegos, las malas pasadas que la historia produce. La hija de Ana Bolena, Isabel, sería una de las más grandes monarcas inglesas de todos los tiempos. Esta es la historia que la estamos recordando a propósito de que un día como hoy, en el año de 1536, Ana Bolena pasaba de ser la locura del rey Enrique VIII, su esposa, la madre de sus hijas y de su hijo varón, que nació muerto o murió a las pocas horas. La historia no puede ser demasiado precisa en ese tema, en ese asunto, y que terminó después prisionera en la Torre de Londres, esperando a que le cortaran la cabeza, lo que efectivamente ocurrió. La historia de Ana Bolena es la que recordamos en un día como hoy, gracias a Sesco. Son las 9 de la mañana, 3 minutos. Esta es la hora de la verdad.